Bienvenidos a este 10º capítulo sobre el delegado de protección del menor en entidades y programas deportivos, propuesta de implantación, y donde inicialmente comenzaremos hablando sobre cómo reiteradamente a lo largo de este manual hemos mencionado la figura del responsable de protección de la infancia y su gran importancia. Ha llegado el momento de que podamos desglosar no solo sus funciones básicas y específicas a la hora de contribuir sobre los objetivos que pretendemos desarrollar, sino que también debemos de hacer alusión a que es un imperativo obligatorio y legal por parte de todas las entidades deportivas, clubes y federaciones a la hora de implantar la figura del responsable de protección de la infancia, ya que si recordamos en nuestro tercer capítulo de la Ley LOPIDI, ese artículo 48.1 de la Ley Orgánica 8/2021 del 4 de junio, se hacía necesario y de obligatorio cumplimiento la figura del responsable de protección de la infancia, y para ello debemos de seguir haciendo hincapié no solo de su gran relevancia, sino de la obligatoriedad de disponer de esta figura. Sucesivamente podríamos hablar sobre las funciones del responsable de protección de la infancia en el deporte, y como elementos básicos podríamos hacer especial hincapié en tres aspectos. El primero de ellos podría ser el destacar las características del contexto y del entorno deportivo a la hora de cómo construir ese entorno favorecedor y protector de la infancia, ya que culturalmente e históricamente en el deporte formativo y base e infantil no se ha atendido de una manera adecuada en materia de protección de la infancia. Como segundo elemento y aspecto clave podríamos destacar que los conceptos de prevención de cualquier forma de maltrato, violencia y abuso, la promoción del buen trato y esa cultura de protección de la infancia deben de adaptarse de manera específica al contexto y entorno deportivos, es decir, lugar, modalidad, etc. Y como tercer elemento debemos de destacar ese obligatorio cumplimiento y esa ley impuesta sobre la figura del responsable de protección de la infancia, donde también, como bien hemos mencionado anteriormente en nuestra introducción, nuestra ley LOPIDI nos indica, y para ello debemos de destacar su importancia y obligatoriedad a la hora de implantarlo en nuestras federaciones, clubes, entidades deportivas para acometer su A continuación veremos en este apartado la figura del responsable de protección de la infancia como agente fundamental, y para ello debemos de reflexionar sobre una serie de aspectos. Evidentemente debemos de considerar que las administraciones, federaciones, clubes y entidades deportivas no solo deben de tener en cuenta esta figura, sino que también debe de ser exigido de obligatorio cumplimiento por parte de todas ellas, como también se estipula en nuestra ley. Para ello podríamos destacar otra de las reflexiones, y es si la figura del responsable de protección de la infancia debe de ser uniforme para todas ellas en función del tamaño y alcance, y evidentemente aquí deberíamos de destacar que la figura del responsable de protección de la infancia debe de adaptarse a las características específicas del entorno deportivo en el que se encuentre. Finalmente, podríamos destacar si se precisa de una formación específica o uniforme también, y evidentemente no hay una formación obligatoria o indispensable para que una persona pueda llevar a cabo dicha función. Evidentemente formaciones como psicología, pedagogía, trabajadores sociales, criminología, sociología y otras ramas podrían ser idóneas de manera genérica para desempeñar este cometido, pero además la figura del responsable de protección de la infancia deberá de recibir y de asimilar una formación específica en materia de protección de la infancia para llevar a cabo su función de la manera más eficaz posible. Haciendo alusión a los objetivos generales de la figura del responsable de protección de la infancia, podríamos destacar que debe de no solo liderar el proceso de cambio cultural, sino también la formación en materia de protección de la infancia en el deporte, y para ello debe ser el referente no solo a modo interno, formando a todos los agentes sociales implicados en la entidad en la que se encuentre, sino también a la hora de proporcionar protocolos y canales de prevención, de actuación eficaces, y también actuando a la hora de
prevenir, detectar e intervenir ante cualquier duda, sospecha, cualquier tipo de acto de violencia o maltrato en la infancia y en la adolescencia, y para ello también debe de trabajar de manera coordinada con instituciones, administraciones y cualquier agente externo a la hora de abordar cualquier situación sobre esta índole. Como elementos específicos para el o la responsable de protección de la infancia en el deporte, podríamos comenzar hablando sobre dos pilares fundamentales. Como primer pilar destacaremos haciendo referencia al plan de actuación y de protección de la entidad, donde se desarrollaría en torno a tres ejes. Como primer eje hablaríamos sobre la prevención, donde en este caso intentaríamos desarrollar una cultura del buen trato, de cultura de protección, de autoprotección, intentando analizar cualquier tipo de situaciones de riesgo, como también veíamos en nuestro segundo capítulo, tanto internos como externos, a la hora de identificarlos, analizarlos y posteriormente mitigarlos y o eliminarlos. Como segunda referencia podríamos destacar, además de la prevención, la formación, llevando a cabo no solo formaciones genéricas para familiares, técnicos deportivos y toda persona que comprenda también a la entidad deportiva, sino también formaciones específicas en materia de protección de la infancia en el deporte. Y como tercera línea destacaríamos la actuación, atendiendo a nuestros códigos de conducta, protocolos establecidos, a la hora de abordar cualquier situación de actuación de violencia o de maltrato infantil. Y dentro de este apartado de los elementos específicos podríamos destacar como segundo pilar el relacionado con el ámbito, donde él o la responsable de protección de la infancia debería de intentar promover esas comunicaciones fluidas en cuanto a la relación con familiares, relaciones con federaciones, entidades deportivas, sponsors, empresas y cualquier agente externo e interno que influya en el deporte formativo y base. Y para ello debe de intentar servir de engranaje y como figura relevante para llevar a cabo este cometido. Otras funciones a destacar de los responsables de protección de la infancia, podríamos destacar no solo asumir esa responsabilidad individual a la hora de fomentar la cultura de protección y de autoprotección, del buen trato, promoviendo esa prevención, intervención, identificación precoz, acompañando, asesorando, sino también contribuyendo a esas responsabilidades compartidas, promoviendo propuestas de mejora, de implantación, y donde también podría actuar liderando esos procesos de cambio, asesorando, acompañando y formando a otros profesionales de la entidad. También otra de las funciones a destacar sería la de promover la participación infantil, la elaboración de documentos internos y también a la hora de ser el referente a modo externo sobre el cometido que desempeña. Y como conclusión a este 10º capítulo sobre el delegado responsable de protección de la infancia en el deporte, hemos mencionado sus funciones no solo generales, sino específicas, y también destacando su figura y su gran importancia, no solo porque sea de obligatorio cumplimiento, como señalaba nuestra ley LOPIDI, sino también por cómo puede ser trascendental a la hora de prevenir, detectar, de gestionar y de actuar ante cualquier forma de violencia o de maltrato en la práctica deportiva de la infancia, y actuando como pieza clave a la hora no solo de asesorar a nuestros adultos, profesionales, técnicos deportivos, sino también a la hora de comunicar y de gestionar cualquier tipo de situación de esta índole. Hemos querido reservar este capítulo en especial al final del manual, no solo para intentar instar a federaciones, clubes, entidades deportivas sobre cómo implantar su figura, sino también sobre su gran importancia, y que si entre todos conseguimos aunar esfuerzos, como destacábamos en capítulos anteriores,
Evidentemente, la figura del responsable de protección de la infancia es esencial y debemos de promoverla.